Bueno, buenos días otra vez, nuevamente, a los que se están incorporando. Esta ya es la última sesión de la mañana. Gracias a los que han estado toda la mañana en este foro euro-latinoamericano. Y bueno, tenemos la clausura, la sesión de clausura, que a ver cómo me va en las respuestas. ¿Cuántos delirios caben en un continente? Es una frase abierta y de provocación para dos personas, además, que creo que hacen van a proponer una conversación brillante. Está Martín Caparrós, que en ocasiones siempre me pregunto cómo referirme a Martín Caparrós. Yo diría un inmenso narrador, una de las personas más lúcidas y que probablemente haya contado con mayor precisión América en todos sus aspectos, periodista, escritor, insisto, creo que maestro para muchas generaciones a ambos lados del Atlántico y de los que apreciamos el español. Daniel Gascón, que además es probablemente uno de los escritores y de los periodistas con quien, además de una coincidencia generacional muy alegre en muchos aspectos, creo que está y lleva, aparte de narrador, novelista, especialista en hipsters, está en la edición Letras Libres España, ¿no? Y creo que eso le da a esta mesa, ¿no? un superpoder, ¿no? Y voy a comenzar por ahí, ¿no? Yo quiero saber, Martín, porque además recuerdo hace muchos años que tú me decías, no sabes preguntar en una entrevista. Y yo dije, coño, voy fatal. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos delirios caben en un continente? ¿Cómo estamos? ¿Estamos delirantes? ¿Estamos mal contados? ¿No nos entendemos bien? ¿Cómo clausuramos ¿Cómo le podemos dar a esta mañana sentido, ¿no? De alguna manera, ponerle un lacito. Pues no sé, gracias primero y disculpa aquello que te dije en el Círculo de Bellas Artes hace muchos años. ¿Lo recuerdas? ¡Qué bello! Sí, claro. Muchas gracias. Disculpas y bueno, gracias. Yo creo que caben infinitos delirios en cualquier continente, quiero decir, no solo en América Latina, y ahí es donde me rebelo un poco, digamos, contra algún tipo de prejuicio que supone que América Latina, o como yo solía llamarlo en América, pero eso es otra variante, sea un continente particularmente delirante. Quiero decir, hay argumentos a ese respecto que son delirantes. Por ejemplo, aquel que demuestra o pretende demostrar el delirio de América Latina diciendo que en los años 10, 20, 30 había una especie de superpoblación de raros intelectuales nacionalistas, indigenistas, que reivindicaban la pureza de la raza y las viejas tradiciones de los dioses antiguos. Digo, eso pasaba así en América Latina. ¿Se les ocurre algún otro lugar del mundo donde eso pasara? O sea, es difícil pensar que eso era un delirio latinoamericano particular, digamos. Aquí costó 80 millones de muertos. En América Latina tuvimos la suerte de que nadie se lo tomó muy en serio, ¿no? Y lo que yo escuchaba hace un rato la pregunta no sé cómo te llamas, pero bueno, tuya, sobre la posibilidad de sintetizar de algún modo, ¿no? De ir más allá de las particularidades nacionales. Yo intenté hacer eso en ese libro que se llama América, donde traté de pensar temas, no lugares. Además hay relatos de lugares, pero básicamente trato de pensar temas. Y yo creo que los temas que más se imponen a primera vista, como esto del continente delirante y demás, son clichés, son lugares comunes. Quiero decir, estamos todos, por ejemplo, muy dispuestos a afirmar sin ninguna duda que América Latina es la región más violenta del mundo, ¿no? Eso va a misa, quiero decir, nadie lo niega. A ver, si uno hace las cuentas del siglo XX, verá que en Europa murieron unas 100 millones de personas de muerte violenta, en Asia algún millón más, algún millón menos, en África solo 20 millones o así.
Y en América Latina no llega al 1.800.000 la cantidad de muertos de muerte violenta. O sea, fue con muchísima diferencia el continente más pacífico y seguro del mundo, pero con infinita diferencia, de 1 millón a 100 millones. Sin embargo, estamos muy fácilmente de acuerdo en lo contrario, ¿no? Y nada, si hubo 1,5 millones de muertos en América Latina en el siglo XX, fue porque los mexicanos se esforzaron por hacer su contribución y bueno, la hicieron. Pero fuera de eso, hubo una pequeña guerra entre Paraguay y Bolivia en 1934, la guerra Chaco, nada, decenas de miles de muertos o ni siquiera. Y el resto, sí, hubo dictaduras que mataron mucha gente, pero mucha gente que, en el caso argentino, 30.000 personas eventualmente, bueno, era un picnic de una tarde de las purgas estalinistas, digamos, o de cualquier campo de concentración, ¿no? Entonces, yo creo que en general, por nuestra propia incapacidad de lidiar con el fenómeno general, digamos, cuando intentamos hacerlo, caemos en eso, caemos en clichés, en lugares comunes, en falacias. Y me parece que es particularmente interesante entonces atacar esos clichés, esos lugares comunes, esas falacias, ¿no? Pero no sé, ¿por qué no intercambiamos y después sigo? Tengo mucho. Bueno, es un placer estar aquí y pues, estar hablando contigo y también coincidir con Martín, a quien me impone mucho hablar con él porque él es alguien que sabe muchísimo del tema, ha escrito mucho, muchos hemos aprendido de él y entonces yo soy como un turista en eso, ¿no? Entonces estoy lo primero un poco avergonzado. Pero bueno, una de las cosas que sí que me ha pasado de trabajar con una revista mexicana y siempre pensábamos que la apuesta era pues que sirviera un poco de puente, ¿no? Y cuando nació, pues ya siempre hay una larga tradición de intercambio cultural, pero no había tantas empresas pequeñas, que ahora hay muchas, y creo que eso es algo que es muy, muy positivo, que sean más, que hay más editoriales mexicanas que están en España sí. y al revés, pero entonces no había tanto, y también pensar, bueno, pues aquí hay que también sirviera, creíamos nosotros, ¿no?, de vía de comunicación entre América Latina y Europa, y luego, claro, ves que hay muchas más diferencias, o sea, que en España, desde España a veces lo aplanas todo, y aunque de unos países sabes más que de otros, y luego es que hay muchísimas particularidades, como dentro del propio México, que es inmenso, ¿no? Entonces tiendes a hacer esa cosa que es un poco miope, ¿no? Y claro, también a veces lo puedes mirar con esa forma de verlo que decía Martín, que es aquí nos vamos a centrar en lo exótico, y claro, no vemos lo raro nuestro, que también es mucho, ¿no? A mí me gusta esa idea, ¿no?, que han dicho muchos, pero por ejemplo Granes, pero no creo que no es latinoamericana, sino que ahora está en muchas partes, que hay una transformación que parece que los políticos, en lo que nos gusta a ellos es que rompan con el decoro, con lo que se espera del político, y de los artistas durante unos años se admiraba mucho que estuvieran dentro de un decoro, ¿no?, que fuera el suyo. Entonces esa inversión me divierte, y luego también hemos visto que parecía que en nuestra forma de consumir la cultura, pues los libros, todo el rato estamos pensando cuál es su relación, ¿no?, su escala con la realidad, ¿no? Dices, Salman Rushdie dice, la pregunta final que a todos los escritores le hacen es, ¿esta novela es autobiográfica? Y dice, por fin yo ya sé cuál es la respuesta, que es que siempre digo el 17%. Sí. Pero parece que si es más, pues es mejor, o que sea algo que trate un tema que sea socialmente relevante, ¿no? Luego sabemos que la historia de la literatura a veces trata temas que parecen irrelevantes y luego se vuelven relevantes. Y en cambio, sí que hemos pensado en la política, es decir, sí que ha habido unos años que había como grandes proyectos de renovación, ¿no? O sea, entonces parecía que la ficción nos interesaba más la ficción en la política, que luego pues encontraba sus
sus limitaciones, ¿no? Pues con nuevas constituciones. En España tuvimos el procés Sí. catalán, ¿no? Que era como lo que decía Fernando Vallespín, una utopía disponible, ¿no? Porque los anticapitalistas podían decir va a ser una democracia anticapitalista y los de exconvergencia y tal decían no, aquí va a ser business friendly y se van a hacer negocios muy rápido y no sé qué, ¿no? Entonces cada uno no concreta y propone en cierta manera lo que sea. Y luego ahora que hablamos de utopía, pero hay como un clima muchas veces como más distópico en general, ¿no? Y ahí creo que hay incluso digamos, la fantasía apocalíptica de la izquierda es que se puede corresponder a una realidad, pero dices, pero es el cambio climático, ¿no? Que Sí. dices, va a hacer inhabitables muchas partes de la Tierra y eso va a generar transformaciones demográficas y económicas y entonces y no sabemos bien cómo ponernos de acuerdo para mitigar lo que se pueda. Y en la derecha es el apocalipsis demográfico, ¿no? Ahora vemos además que la crisis de la fertilidad es mayor de lo que se pensaba, ¿no? Como Jesús Fernández Villaverde y otros han demostrado, y que en algunos países, por ejemplo del este de Europa, se ve mucho, ¿no? Que es como que hay menos nacimientos, mucha migración y que tienen como una especie de miedo a la extinción y donde ves además como al migrante no como una esperanza, sino como una amenaza de aculturación, ¿no? Entonces veo, bueno, eso es... Ahora hay una cosa que sí, ahora que lo pienso, en esa idea, cuando Daniel ha dicho, tengo un muy buen amigo, Rodrigo Blanco, que él es especialista en meterse en problemas, él dice, bueno, no hay nada peor que ser el sujeto de una utopía ajena, ¿no? Y es cierto que con América puede haber pasado eso, y en buena medida en lo que tú dices, Daniel, pero yo tengo la sensación, y no sé si lo comparten, sobre todo por la idea de Ñamérica, que además que ha sido un concepto, un enunciado que a mí me ha dado para horas de pelea y de discusión. Yo defiendo una idea de que se pudiese defender una Ñamérica y del otro lado, del lado peninsular, me decían que era un absurdo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se puede enunciar? Porque el territorio americano está, la ñ realmente es un elemento que nos... ¿Cómo...? Porque en el fondo es darle la vuelta a la misma idea, es una idea de unidad, es una idea... Sí. A ver, unidad es mucho decir, me parece, sobre todo en la medida en que llevamos 200 años construyendo la desunión, que eso es lo que hemos hecho. Hacer cada uno de los países de América Latina es distinguirlos del otro, es crear, consolidar fronteras inverosímiles, justificar, digamos, que, no sé, la burguesía portuaria de Guayaquil tenga que obedecer a los señores de Quito, porque se supone que todo eso está dentro de las mismas fronteras de un espacio que a alguien se le ocurrió llamar Ecuador. Quiero decir, no tiene ningún sentido más allá de ese. Entonces, para poder sostener ese tipo de falacia, digamos, de falacia operativa, o como quiera que se llame, bueno, esas élites tienen que insistir en la diferencia que hace que su poder sobre el territorio diferenciado se vea legitimado, por decirlo de alguna manera. Por eso, y por supongo varias otras cosas, nos hemos pasado eso, 200 años construyendo las diferencias, mientras por supuesto hablábamos de unidad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que algo queda, no sé, como en una especie de... no sé cómo llamarlo, se me cruza Charly García y el inconsciente colectivo, pero supongo que no es bueno. Digo, esto que a lo que hacía yo alusión hace un momento, de que en el siglo XX, en el que hubo infinitas guerras en todos los rincones del mundo, en América Latina no haya habido guerras entre estados. Es fuerte, ¿no? Digo, algo tiene que significar. Algo tiene que decir sobre el hecho de que, bueno, se guarda cierta comunidad en muchos de los sentidos de la palabra que hace que, bueno, no combatamos contra esos otros que son odiosos porque son el enemigo peruano o el enemigo chileno o el enemigo paraguayo o el enemigo boliviano, pero no combatimos contra ellos, no nos matamos. Y la tontería de compartir un idioma también es decisiva. Quiero decir, no hay lugar en el mundo donde 20 países compartan un idioma.
hay muchos lugares donde un país comparte 20 idiomas, pero lugares donde 20 países comparten un idioma no existe. No nos parece relevante porque es lo que siempre nos sucedió, pero es un dato muy fuerte. Y, a ver, entonces me parece que hay algo que por supuesto no se va a traducir ni en alianzas políticas, ni en grandes momentos de solidaridad extrema, ni, creo yo, por lo menos no ahora, momento en el cual, como decía Daniel recién, lo que nos faltan son utopías que puedan producir ese tipo de reacción, ¿no? Pero aún así hay un sustrato, y me parece que ese sustrato es más operativo que lo que uno cree cuando mira un poco lo común en el largo plazo o en el mediano plazo, ¿no? Y yo quería retomar un momento esto que decía de la violencia, porque quizás le faltó una especie de corolario, que es que sí, en este momento hay países en América Latina que están entre los más violentos del mundo. Hay otros que no, digo, mitad y mitad, porque se ha ido extendiendo. Hasta hace poco eran 2 o 3. Bueno, eran México, Colombia y los 3 países del norte de Centroamérica. Ahora ya hay alguno más, ya Ecuador está tremendo, bueno, Venezuela no hay muchos datos, en otros países habitualmente tranquilos ha crecido la violencia, en Chile, el Uruguay y demás. Pero lo que quería marcar al respecto es que esto fue un proceso también bastante compartido y bastante claro, al que yo en general llamaba de privatización de la violencia. Quiero decir, estábamos hablando antes de violencia pública. Toda esta violencia del siglo XX a la que nos referimos es violencia pública, es violencia que los estados ejercen entre ellos o ellos contra su población, ¿no? En el caso de la represión, etc. Y hasta los años 80, digamos, en América Latina también, en general, el tipo de violencia que quedaba era esa violencia pública, las últimas dictaduras, o las que sobreviven, por supuesto, pero con ese gran proceso de privatización de los 80s, 90s, se privatizó también la violencia. Ahora en América Latina la violencia tiene que ver con empresas comerciales, digamos, empresas comerciales ilegales, pero no por eso ni menos empresas ni menos comerciales. Fueron estos grupos agroexportadores, digamos, los que bueno, decidieron que necesitaban, y era claro, que necesitaban un poder armado para mantener su trabajo, y empezaron a convocarlo, a armarlo en sentido más extremo. Y claro, después hubo un momento en que había demasiada gente armada ahí y que sus jefes ya no sabían qué hacerles hacer, digamos. A nadie le gusta, a ningún patrón le gusta ver a los empleados rascándose lo que fuera. Y entonces, bueno, expandieron el negocio, que si secuestros, que si... ¿cómo se llama esto que hacen siempre las maras? Extorsión, ¿no? Lo llaman extorsión, pero es el viejo sistema mafioso de decir, si tú no me pagas, te quemo la panadería, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso. Y ahí sí, efectivamente, hubo una explosión de la violencia en América Latina, pero que, insisto, tiene que ver, o es producto muy directo, de esta privatización de la violencia que venimos viviendo en los últimos 30, 40 años. Y una pregunta, Martín, porque... que sea buena, ¿eh? Que esté bien hecha, por favor, que esté bien hecha. Así como se ha privatizado la violencia, también tengo la sensación de que como discurso, como objeto cultural, se ha convertido en algo ya desde hace tiempo. Yo recuerdo que Héctor Abad estaba en contra de aquella cosa de la sicaresca, ¿no? De romantizar. Y creo que a raíz de que grandes plataformas han convertido, por ejemplo, Narcos, ¿no? Convirtió una épica estrella del narcocorrido. Yo no sé si es una lógica exotista, una lógica capitalista, no la desconozco, pero sí siento que ha ido en paralelo con lo que tú estás contando. Sí. Me estaba acordando mientras lo decías de la desesperación de un alcalde de Medellín, que bueno, hemos charlado algunas veces, un tipo bien,
que decía, yo llevo, no sé, 10, 15, 20 años un grupo de gente acá tratando de que las personas cuando escuchan Medellín no piensen Pablo Escobar, no piensen narco, no piensen violencia, y estos me ponen 2 episodios al aire de narcos y me revientan el trabajo de 2 décadas, ¿no? El tipo de puro desesperado terminaron derrumbando el edificio donde vivía Pablo Escobar en Medellín. Pusieron una bomba, lo tiraron abajo con el sistema de bomba controlada, ¿no? Porque no soportaban más que fuera el objetivo turístico más visitado de la ciudad. Sí, ellos ahí quedaron como pegados a una leyenda que, bueno, tiene una fuerza extraordinaria y es muy difícil de deshacer y le sirve, supongo, a mucha gente. Quiero decir, cuando tú necesitas reclutar jóvenes promesas para tu escolta o para lo que sea, bueno, no es malo que haya una especie de leyenda fuerte que le diga a esos muchachos, mira, ser narco es lo que va, ¿no? Que decir, hay como muchos intereses, creo que se conjugan en esa... Y más allá de vender camisetas, ¿cuánta gente se ha comprado la camiseta de Pablo Escobar? Ya, claro. Es como Claro, sorprendente. Sí, además es un fenómeno que viene, ya es longevo hasta cierto punto, pero quiero hacer una pregunta que además sobre Ñamérica, enunciar Ñamérica desde dentro puede ser difícil, enunciar Ñamérica desde afuera también puede serlo, pero te quiero hacer una pregunta, Daniel, que es una cosa que yo he ido comprendiendo a lo largo del tiempo. ¿Tú te acuerdas aquel texto que hizo Félix Romeo? Cuando le decían que hacía una compilación de literatura y decían no nombras a suficientes aragoneses, en el que él empezó a decir para responder a quienes le criticaban que no había citado escritores aragoneses, empezó a inventarse identidades aragonesas. Entonces, bueno, este episodio fue hace 20 años, ¿no? Sí. Y a día de hoy España está en América por un lado, pero España en su enunciado colectivo le cuesta. Es decir, escritores españoles, ya va, ¿no? Escritores catalanes, escritores de Aragón, escritores valencianos, escritores en gallego. Entonces, de repente, por un momento, poder uno pensar de que es un eco. Es decir, que lo que a lo mejor nos pasa a nosotros, ya les pasa a ustedes. Puede ser. O sea, que es muy difícil estar juntos. Os parecéis un montón y sois muy distintos. Que es lo que nos pasa a nosotros. Nos parecemos mucho y somos muy distintos. Un mexicano no tiene nada que ver. Entonces, no sé si tú desde Letras Libres y tú mismo como ser que escribe, ser que es traducido, tú eres un escritor español, eres aragonés, ¿sabes? Sí, o como ser argentino y ser mexicano. ¿Será que en el fondo nos pasa lo mismo? Bueno, sí. En realidad lo que hacía Félix, le reprocharon y dijeron, es que en esta lista de novelas que te gustan hay más aragoneses que mujeres. Y entonces él dijo, no hay los 3 aragoneses que dice los 5, sino que todos son aragoneses, y lo voy a demostrar. Y entonces salía George Orwell, aragonés porque combatió en el frente de Aragón, Vargas Llosa, aragonés porque veraneó en Calaceite, ¿no? Entonces hacía ese ejercicio. Pero bueno, porque también la literatura te permite, pues yo qué sé, que a veces también te gusta un escritor de un sitio y te acabas siendo un poco de ese sitio también, o él se acaba convirtiendo un poco de tu lugar. Entonces, bueno, eso sí que creo que en España sí que estamos teniendo un narcisismo de la pequeña diferencia, ¿no? Cultivado con mucho esfuerzo y para un sitio que es muy pequeño y que es mucho más homogéneo en realidad de lo que pensamos, ¿no? Que eso se ve a veces con el consumo cultural y ves el ecosistema cultural catalán y dices, ¿qué es lo que más escuchan? Pues lo mismo que en el resto de España, ¿no? O sea que eso, incluso pese a muchos esfuerzos, y dices, pues sí, hay unas zonas que son bilingües y otras que son más monolingües, pero hay una trama y una cantidad de encuentros, afectos de cultura común que es muy clara, ¿no? Y claro, me parece que sin saber, pero pensando en lo que decía Martín, creo que en América Latina también tienes como por el lenguaje, pero por otras cosas también, una cantidad de referentes comunes, de una conversación común que, por ejemplo, a nivel europeo es más difícil por la barrera del idioma y por eso es más complicado compartir un vínculo sentimental que de la otra forma es muy natural, ¿no? O sea, y siempre incluso con mexicanos que yo hablo que
en cosas te parece que que están muy alejados, pero a lo mejor ha habido programas de televisión o periódicos que has leído, o autores que estaban, y entonces, sin que de una forma más o menos natural, eso sí que se produce. Claro, también dices, la Unión Política Europea, que siempre es muy trabajosa, ¿no? y vemos que tiene las zozobras que tiene ahora, también nace justo de lo contrario que dice Martín, o sea, nace de una experiencia traumática que se mataron Por supuesto. todos, ¿no? Sí. Y entonces, la Unión Económica, pues, que es la primera, también viene de eso, ¿no? Es decir, si estamos muy imbricados económicamente, vamos a dejar de matarnos, que es lo que hemos hecho, ¿no? Sí. Entonces, quizá si tienes que tener un trauma para que esa unión sea, pues tampoco es una opción tan buena, quizá mejor que prescindir del trauma. Y luego sí que creo que a veces hay cuestiones que se pueden empujar y que pueden ayudar un poco. Yo recuerdo un texto que publicamos de José Antonio Millán hace unos años, que era los intentos a lo largo de todo el siglo XX de cómo construir un mercado editorial que fluyera mejor en América Latina, ¿no? Y es complicado porque hay unos sitios que hay unos impuestos al libro y en otros no, se parten los derechos, o sea que eso, por ejemplo, es algo que sería interesante de conseguir, ¿no? Que yo creo que ahí, en esa conversación, creo que uno de los editores que más importante fue para conseguir, es decir, para que en la de la premañana decíamos, bueno, que con muchas ediciones, muchas traducciones de Alfaguara era la máquina de follar, ¿no? Que tú decías, no, esto no me pega, ¿no? Creo que Claudio López... De anagrama, de ¿no? anagrama. Creo que Claudio López Lamadrid fue probablemente uno de los editores que hizo y que convirtió y que entendió muy bien todo el tema de la lengua, porque yo creo que se empieza a leer a Pilia o a Pitol, o sea, empieza a haber un intercambio, ¿no? Que es lo que tú dices, realmente es una lengua muy potente, es decir... Me gustó que nombraras a José Antonio Millán recién, porque es como mi más antiguo amigo español. Cuando yo vivía aquí en el principio de los 80s, éramos los dos como el séquito de Julián Ríos, que en ese momento iba a ser el gran escritor español del siglo XX o XXI, que después dejó de serlo un día, no sé, se debe haber distraído, pero José Antonio era su traductor del inglés, yo era su traductor del francés, y Julián Ríos dirigía un suplemento en Quimera, para el cual José y yo trabajábamos, entonces era, bueno, nada, una tontería sentimental. Sí, yo creo que eso del idioma común y de las referencias comunes sin duda funciona. Yo siempre digo, mi descubrimiento de América Latina fue una tarde, una noche en el año 90 y tantos, después de un taller que estaba dando para la Fundación de García Márquez en Bogotá, que nos fuimos a cenar y todos hablaban de una cosa que les era común, que era el Chavo del Ocho. Y yo no sabía lo que era el Chavo del Ocho, debo confesar, pero todos ellos compartían el Chavo del Ocho, eran 8 o 10 personas de 7 u 8 países, ¿no? Y ahí empecé a entender, digo, que más allá de lo que uno quiera, no quiera, de lo elegante, alto o bajo de la referencia, etcétera, etcétera, todo ese conjunto de referencias comunes actúa. Si yo veía eso, 7, 8, 10 personas delante de mí, encantadas porque podían hablar de lo mismo y se encontraban con sus infancias marcadas por cosas semejantes, ¿no? Eso es fuerte, sin ninguna duda. Y estoy seguro de que en España los españoles en general tienen el mismo, van a encontrarse también con que vieron, no sé, Verano Azul, no sé qué, pero ese tipo de cosas que también pueden ser libros, también pueden ser canciones, también puede ser lo que sea. Y sin embargo, hay esta especie de separación, diferencia, o vaya a saber cómo se dice, entre España por un lado y América Latina por otro. Cosa que me parece, para empezar, un disparate presuntuoso. Quiero decir, el día que España deje de relacionarse con América Latina y empiece a relacionarse con Paraguay, con Perú, con México, con Ecuador, bueno, ahí será que empezaron a entender. Quiero decir, no puede ser que España se relacione con América Latina. ¿Qué cuernos se creen, con perdón, señor embajador? No, en serio. Creo que sería un cambio muy grande cuando
un país se dé cuenta de que no es un continente y acepte que un continente son 20 países y que tienen cada uno necesidades y voluntades e historias incluso ya a esta altura diferentes, ¿no? Y voy a aprovechar esto para volver un segundo a lo que me quedé pensando en la mesa. Yo llegué cuando estabas con John. Con Müller, sí. Sí. No, me quedé pensando ahí un par de cosas, sobre todo en la relación entre España y América Latina y Estados Unidos, digamos, esa especie de trío raro. Y yo creo que España, y por su intermedio Europa, está desinteresada de América Latina porque fue un mal negocio. Es decir, llamemos un poco las cosas por su nombre. España y por su intermedio Europa, ya que España le vendía a Europa su calidad intermediaria con América Latina, estuvo muy interesada en esos fines de los 80 y década del 90 en que se privatizaron muchas cosas en muchos países de la región. Curiosamente, era un momento en que Estados Unidos se dejó de interesar por la región. A mí me parece un fenómeno muy curioso e interesante que todas esas privatizaciones, o la gran mayoría, privatizaciones de servicios públicos, empresas públicas que habían funcionado durante décadas en distintos países, que tenían un capital social e histórico y económico, por supuesto, también muy importantes, pues que no hubiera ni una empresa norteamericana que se las comprara. Es decir, 20 años antes eso habría sido impensable. Habrían ido con el talonario, habrían distribuido el talonario tanto a los estados como a los ministros o lo que fuera de esos estados a quien hubiera que darles algo, y se habrían quedado con todo. En cambio, en los 90 pasaron. Yo creo que tiene que ver básicamente con el final de la Guerra Fría, con la idea de que no era necesario quizás un patio trasero, de que era un engorro, de que además esta cosa localista de pensar que un país, que la zona de influencia importante de un país es lo que tiene alrededor, es una noción que ya la globalización estaba dejando atrás, en fin, una cantidad de razones. Y, insisto, España, cabeza de Europa, aprovechó eso y se compraron la mitad de las empresas. Indra, Iberia, Movistar, ahora que lo Sí, pienso, bueno, sí, lo que era Telefónica, en Argentina, claro. todas las telefónicas, el agua, el petróleo, la luz, se compraron realmente casi todo. Hubo hasta una especie de pequeño amague de antiimperialismo, volviendo a escenas ridículas de 1808, digamos. Por supuesto, eso, por suerte, eso no prosperó. Pero bueno, resultó un mal negocio, porque es muy difícil hacer buen negocio en nuestros países. Realmente es muy complicado. Y de hecho no es nada particular de las administraciones europeas de estas empresas, que siguen, muchas las vendieron, las revendieron, las dejaron por ahí y siguen siendo o deficitarias o perdidosas de distintas maneras. Pero bueno, eso es lo que creó, digamos, esta distancia, que se implicaron, compraron y perdieron mucho dinero y mucha energía. Entonces ahora, bueno, como está Trump, que no sabe muy bien cómo armarse su mundo en un momento en que inevitablemente el mundo va a ser un asunto chino, entonces ahora agarra y vuelve y trata de ver si esto le sirve, qué sé yo, de una manera entre torpe e inútil, pero creo que el corolario de ese abandono europeo es a largo plazo el retorno norteamericano, ¿no? Pero bueno, era un apunte a lo que decían esta mañana. Yo quiero retomar una pregunta de la mesa pasada que se quedó, no sé si fue una pregunta o fue un asunto que quedó en el aire, ¿no? Que decía Ciro Gómez Leiva, bueno, ¿quién enuncia? ¿No? ¿Quién enuncia cuando Milagros ocurre? Decía, es complicado, ¿no? Donde se estaba colocando una discusión, una conversación moral, política, sobre un determinado hecho. Pero cuando Ciro pregunta, ¿quién es el que enuncia? Y me quedé con la pregunta porque la prensa, decía, las instituciones, las sociedades,
Y no sé, pero yo tengo la sensación, tanto Martín Caparrós como figura periodística y narradora, yo podía comprender muchas cosas leyéndote a través de la prensa, ya fuese El País. Para mí era muy importante. Para mí era muy importante entender Letras Libres, o sea, México, a través de Letras Libres México, me parecía que Letras Libres era una heredera de vuelta, que buena parte de las polémicas, creo yo, intelectuales, o buena parte, por lo menos de la historia venezolana, estaban envueltas, ¿no? Estaban esta cosa de Paz, entonces, de Octavio Paz, quiero decir, ¿no? Entonces, de repente, la pregunta me sorprende sin saber qué contestar, porque no sé, me quedé sin respuesta. Yo no sé si hoy día sería la prensa, que era que era el lugar natural que yo pensaba que podía ser. Yo creo que la prensa es curioso porque el único periódico con vocación latinoamericana, y disculpar si aquí somos 2 contra 1, es El País. Sí, no, claro. Que si es el único que se le ocurre, y aún así, bueno, lo hace con la dificultad de tener que ocuparse supuestamente de un continente, pero es el único que se piensa en términos continentales. Todos los demás periódicos nacionales latinoamericanos son radicalmente nacionales, quiero decir, miran a uno de los países de América Latina una vez cada 4 años cuando hay elecciones o si se derrumba una montaña, pero si no, no le hacen caso, ¿no? Entonces, la prensa yo creo que no es el lugar para comunicarnos. O sea, lamentablemente, ojalá lo fuera, pero no, en principio no lo es. Y yo no sé cuál sería. Yo mientras replanteabas la pregunta, pensaba en un fenómeno que probablemente no tiene nada que ver, pero que a mí me impresiona bastante, que es cómo se ha inventado una especie de acento latinoamericano común para el trap y ese tipo de cosas. Yo escucho a los argentinos cantando trap y parece como si hubieran vivido toda la vida en Puerto Rico. Siguen siendo argentinos, pero les sale hacen un gran esfuerzo para que les salga caribeño, ¿no? Y hay un idioma, se arma un idioma en el que por alguna razón todos han decidido juntarse en ese punto de encuentro, ¿no? Eso es una manera de hacer algo juntos, pero es una manera muy, podría decir muy menor, no sé. Se me ocurrió pensar en eso, pero la verdad que no. Bueno, hay mucha gente que dice, hay una persona, no pasa que se me escapa el nombre, que el trap ha hecho más por el español que el Cervantes, ¿no? Pero yo me voy a meter en problemas porque no quiero entre la RAE y esto. Daniel, sácame del charco en el que me acabo de meter, por favor, di algo. Bueno, yo creo que en eso lo que pasa es que estamos en una situación que es mucho más polifónica y que está más fragmentada la conversación, que tiene como más alcance, pero no hay como, Letras Libres no puede tener a lo mejor tiene más lectores de los que tenía Vuelta en su momento porque está en Internet, pero no tiene esa influencia porque hay muchas más cosas al mismo tiempo, ¿no? Y eso hace, yo creo que eso tiene muchísimas ventajas, pero tienes como que buscar y estar atento a muchos más elementos. Yo creo que seguramente con todos los problemas de libertad de expresión que algunos de ellos nos han contado antes que hay en América Latina, hay muchísima información, muchísima discusión. Lo único es que no está en un solo espacio o en unos pocos espacios, ¿no? Y es verdad pues, que el país ha hecho esa tarea. El New York Times en español lo hizo un tiempo y luego se cansó. Lo intentó, sí. Y es verdad que pues, la música es de repente una película que sí que llega a los dos sitios, o libros que son influyentes. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay, en cierta manera, esa conversación. Y con lo que decías antes de Estados Unidos, claro, fue eso. También luego el 11S se distrajeron, se fueron a mirar al Oriente Medio. Claro. Y lo que contabas es la globalización neoliberal, ¿no? En cierta manera que ahora Milanovic dice, eran cuatro cosas, ¿no? En el interior de los países, impuestos bajos, reducción del Estado y políticas como de diversidad de derechos, de reconocimiento de minorías. Y en el exterior, cosmopolitismo, ¿no? Como cierta apertura a la migración
desde la izquierda por unas razones y desde la derecha por otras, y luego un apoyo a la globalización. Dice, ahora pues el mundo de Trump solo es impuestos bajos, ¿no? Y volver, o sea, todos los otros 3 cuadrantes de la globalización neoliberal desaparecen, y desaparece más una idea como de áreas de influencia, y yo soy poderoso en mi zona, y pues, Rusia en esto y China en esto, ¿no? Sí. Yo quisiera saber si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna... Nada, no hay nadie con... Porque si no es así, yo voy a proponer quiero proponerles una última pregunta, una última... Si no, ¿puedo decir otra Por cosa favor. que tiene que ver con lo que discutíais esta mañana con John? Es que es el tema del lugar de los militares ahora, ¿no? Que también me quedé dándole vueltas. A ver, a mí me parece que, no me parece, estoy bastante convencido de que durante mucho tiempo, buena parte del siglo XX, los militares, los ejércitos de cada país en América Latina tuvieron 2 funciones muy claras, de las que a veces se desviaban, pero que las funciones básicas estaban muy claras. Una era nacional, digamos, la de mantener en el poder a ciertos sectores de lo que entonces se llamaba oligarquía o como quiera que fuese, y lo hacían sin dudar ni un momento. Yo vengo de un país donde hubo, no sé, 15 o 20 golpes de Estado, cada vez que un gobierno trataba de desviarse un poquito de lo que les parecía tolerable, ponía en la radio, había música militar y había que ir a comprar fideos, como decían ahí, y un día, era costumbre, ponías la radio, pero lo primero que hacían los militares era que tomaban las radios, y entonces solo podían poner marchas militares las radios. Y entonces ahí sabías que estaba pasando eso, y la gente salía corriendo a comprar fideos, espagueti al supermercado, a lo que hubiera, un almacén. Yo me acuerdo una vez que me dio mucha vergüenza en los años, fines de los 80s, había uno de estos ciclos de importación que siempre hay en la Argentina, que se importa muy barato y después se rompe, y se estaba destruyendo uno de estos ciclos, digamos, estaba terminando uno de estos ciclos, y yo corrí a un supermercado cerca de mi casa a comprar una pasta italiana que me gustaba mucho. Vergüenza de mí, salí con, no sé, 10 paquetes de pasta italiana en las manos, y una señora que me conocía, yo trabajaba en televisión en esa época, me dice, ¿qué pasa, Caparrós? ¿Hay golpe de Estado? Y dije, no, señora, es que yo soy un tarado frívolo que quiere seguir comiendo pasta italiana, pero bueno. No, a lo que iba, función nacional ¿no? Preservar el poder de un sector y cierta línea político-económica clara. Y la función internacional obvia, todo esto, Escuela de las Américas y demás, bueno, mantener a Latinoamérica dentro del bloque occidental en la Guerra Fría. Lo que pasa es que en los años 80, 90, sobre todo 80 y bueno, termina el 91, por un lado, obviamente, la Guerra Fría se acaba, con lo cual esa función deja de ser importante, y por otro lado, empieza un ciclo en los 80s en el cual las democracias latinoamericanas, las nuevas democracias latinoamericanas, son capaces de cumplir la función que hasta ahí cumplían los ejércitos. O sea, siendo las amenazas mucho menores, porque ya no había esta cosa de guerrillas y de insurrecciones y demás, no era necesario que el ejército pusiera orden. Para mantener el orden socioeconómico, alcanzaba con la democracia. Entonces el ejército se volvió a sus cuarteles, como decía antes John. Bueno, además fueron muy marcados por toda la reacción contra sus excesos y demás cosas horrendas, y hubo durante los últimos 30 años, o 30 años largos, casi no hubo golpe de Estado en América Latina. Quiero decir, el chavismo es un fenómeno mixto que sí, está muy ligado al golpe de Estado. Yo siempre pensé que era un peronismo atrasado, ¿no? Tan parecido al peronismo 50 años después. Y el peronismo viene de un teniente general, nada menos, o sea, viene del ejército en acción.
Pero lo cierto es que durante 30 o 40 años, por esa doble razón, digamos, yo creo que conseguimos evitar la intervención militar en la política interna de cada país. Y ahora yo no termino de ver claro que vayan a volver, pero la situación es tan confusa y tan dinámica que tampoco podría asegurarlo, porque frente a esta cantidad de lugares donde nada está muy claro, temo sí que algunos sectores militares quieran recuperar el orden y la claridad a fuerza de poner marchas en la radio, ¿no? Que sería contra la violencia privada, supongo. Sería, que bueno, ese probablemente sería sí, el gran enfrentamiento. sí, eso sería como Bukele, el coronel Bukele, digamos, no tiene quien le escriba, ¿no? Sería, claro, sería sintetizar Bukele con ejército, o sea, que los ejércitos pelearan contra la violencia privada con el estilo de Bukele, que es eso. Es que como es un caudillo del 19, o sea, sí, como un salto atrás, un salto anterior al 19, Sí, o sea, un salto anterior a las democracias. las naciones, bueno, la idea de nación. Las naciones, sí, no sé, habría que... No, a mí me llama la atención porque lo que has dicho de la violencia privada es completamente, es visible, es decir, Sí. es Ecuador, es México, sí, es decir, es lo que está pasando en la faja del Orinoco, es decir, donde hay... Sí. Sí, puede ser que les dé por ahí, ¿no? Que contra esa violencia privada digan, bueno, se ve que la sociedad civil no es capaz, vamos a hacerlo nosotros. Y van a tener millones de personas vivándolos en la plaza central de la ciudad que sea, ¿no? Espero que no nos oigan. ¿Tú crees que como en la pandemia, Martín, estaríamos dispuestos a cambiar, en la pandemia hubo esta sensación de que cedíamos, obedecíamos a cambio de seguridad? Si eso podría llegar a pasar en un momento dado, hablando de extremos, de que América pudo haber ido de una extrema izquierda a una extrema derecha. Sí, yo creo que nunca estuvo en ninguna extrema izquierda, pero pues yo me resisto a pensar como izquierda ni los gobiernos de Cuba, ni de Venezuela, ni de ninguno de esos lugares. Me parece que son gobiernos autoritarios, clásicos, que pueden tener un discurso así como un poco cercano a ciertos tics de la izquierda, pero que en su realidad concreta no producen nada de lo que se supone que la izquierda debería producir, a saber, una mejor distribución del bienestar y de la riqueza, ¿no? Que lamentablemente no es lo que la izquierda suele producir, pero entonces yo me niego a pensar que eso sea izquierda, con perdón, digo, es gente que, bueno, que le viene bien hacer ese tipo de discurso. Bueno, habría que matizar mucho esto, pero digo, no sé si, por lo tanto, si sería el movimiento pendular al que tú te refieres, sino simplemente una salida a una situación mucho más confusa que esa. No es que estemos claramente en un extremo y, por lo tanto, vayamos a caer en el otro. Creo que no estamos en ningún extremo, estamos en un quilombo que nadie termina de saber cuál es, ¿viste? Sí. Bueno, yo les agradezco inmensamente vuestra participación. Gracias a los dos, gracias a vosotros, gracias a Casa América, a la APE, a Juan Oñate, a Miguel Ángel Aguilar, que no lo veo. ¿A quién? A Miguel Ángel. Miguel Ángel huyó despavorido cuando yo empecé a hablar mal de España. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias, Daniel. Te puedes bajar.